pero no la encendió. Okay, entonces, arrepentirse es volver a donde está, volver al estado original. Y Dios le dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjense, aquí esta condición de la iglesia es muy triste, porque a pesar de que había trabajado, que había sufrido, que había probado a la gente que no era verdad, tenía un problema, había caído y tenía que, la represión de Dios es arrepiéntete y vuelve al primer amor. Entonces le dice, haz las primeras obras, porque si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ok, en la palabra candelero le quiero enseñar algo. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, ok, y el árbol de la vida estaba en un lugar dentro del jardín del Edén. Cuando el hombre peca, el hombre es echado del huerto. ¿Okay? Eso está en Génesis 3. La desobediencia del hombre, en Génesis 3. Cuando ellos son echados del huerto, dice la palabra del Señor que Dios puso unos querubines a la entrada del huerto y puso una espada que se revoloteaba e impedía el acceso al árbol de la vida. ¿Okay? En el templo, ¿okay? En el templo está la menorá, que es un candelabro o un candelero de 7 brazos. 7 brazos. Y ese candelero representa la vida. ¿Ok? 7 brazos, 7 frutos que Dios les dio a ellos cuando iban a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, ese candelabro estaba detrás del velo. No se podía ver, estaba detrás del velo. ¿Ok? Cuando el velo es quitado, ahora ya se puede ver la vida. Ese candelero representa a Jesús. Acá le dice, fíjese, le dice, si no te arrepientes y no haces las primeras obras, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré la vida, quitaré lo que te está alumbrando, lo voy a quitar. Y hay un problema aquí, porque cuando Dios viene, aquí dice, si yo voy a ti, voy a traer juicio sobre ti. Y eso es donde nos quedamos la vez pasada, hablando acerca de la venida. ¿Cuántas veces Dios ha venido al mundo a juzgar? ¿Cuántas veces? Dijimos que hay muchas veces. Ahora vamos a hablar de unos ejemplos en los que habla la Biblia acerca de... ¿Mitaldo, por favor? Acerca de... Betita. Acerca de las veces que Dios ha venido a juzgar al mundo. Por ejemplo, si leemos la Biblia nos vamos a encontrar que la venida de nuestro Señor está plasmado aquí en muchos pasajes de la Escritura. Pero dependiendo de cuál sea la audiencia, la venida de Cristo se va a enseñar de esa manera. Por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis 2, es lo que acabamos de leer, 2:5. Ahora, cuando está hablando de vendré a ti, no está hablando de la segunda venida de Cristo que va a venir a la tierra, ¿ok? No está hablando de eso. Está hablando que va a venir a contrajuicio contra aquella iglesia si no se arrepiente. Escuche bien. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, Juan 14:3. Juan 14, ¿cuántos saben Juan 14? Y si me fuere otra vez, prepararé el lugar, luego vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, no me conocéis. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ya lo encontraron? Juan 14. Dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahí está la promesa. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la promesa de que Jesús se va y va a volver. Se lo está diciendo a sus discípulos. Aquí no está hablando le está hablando de un lenguaje de amor, un lenguaje que ellos entienden. Muy bien. Acá Jesús le está diciendo que yo me voy a ir y voy a volver. Ok. Ahora, si miramos un segundo ejemplo, en Hechos 1:11, también nos habla de la segunda venida
de la venida de nuestro Señor nuevamente, cuando Él asciende. Dice acá el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Vestidura blanca es algo que siempre lo vamos a ver cuando se refiere a los ángeles o a los ejércitos de Dios o a lo santo que es Dios. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. O sea que la manera que el Señor se va, de esa manera va a regresar. Muy bien, ahora vamos a mirar otros ejemplos que no se parecen nada a esto. Es un poco... Perdón, ¿cuál fue la cita que hiciste? ¿Hechos qué? 1:11. Ok, ahora vamos a hablar de un anuncio de la segunda venida de Cristo, pero con un toque un tanto diferente. Okay. Por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis 19:5. Y Apocalipsis 19:5 nos va a enseñar cómo es la venida de nuestro Señor. Dice así. Bueno, voy a leerlo yo. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Estamos bien hasta ahí? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Se acuerdan que el domingo estábamos hablando del reino de los cielos, que es semejante a este hombre que hizo fiesta de bodas a sus hijos y mandó a convidar a unos y ellos dijeron no? Y entonces dijo, bueno, voy a llamar a otros, y estos otros vinieron. De entre todos los que vinieron había uno que no estaba vestido de boda, no tenía su vestimenta de boda. Y a ese lo ataron y lo echaron afuera. Ahora acá está diciendo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados. Y dice que a esos se le ha permitido vestirse de una vestidura de lino fino y resplandeciente. Y dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Muy bien. Ahora sigue diciendo, el verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Voy a repetir ese verso. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Usted ha escuchado ese verso alguna vez? ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le siguen en caballos blancos. ¿Son los ángeles? ¿Mande? ¿No son los ángeles? ¿No son los ángeles? ¿Quiénes son? Pregunto si son. Oh, es una pregunta. No, yo le estoy preguntando a ustedes, no me pregunten a mí. ¿Tenemos nosotros? Bueno, parece que somos nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos han enseñado, que somos nosotros. Somos nosotros los que venimos con Jesús. Pero hay un dato bien importante, fíjese. Pero ¿cómo vamos A la iglesia nunca, pero ni a la iglesia ni al pueblo de Dios se le llama ejército celestial. No. Le voy a decir por qué. Porque los ejércitos celestiales fueron creados antes de que fuese creado el hombre. Ellos ya estaban.
Job habla de la creación y dice, cuando alababan los hijos de Dios, cuando tú creabas el mundo, los ejércitos de la ley ya estaban. ¿Okay? Y para eso vamos a ver la Biblia. Ahora, esto es una clase bastante extensa, no pretendo terminar hoy, pero sí quiero que usted vaya, aunque sea agarrando un poquito, aquí un poquito, allá un poquito, porque al final va a hacer sentido en su cabeza si usted le pone cuidado, si le pone atención. Porque son mensajes que la iglesia debe de conocer. Porque si la iglesia no conoce estas cosas, entonces no sabe en qué mundo está y no sabe ni cómo debe de vivir. Y es importante, ¿ok? Entonces, vamos a ver, a la iglesia nunca se le llama ejércitos celestiales, ¿ok? Porque el ejército celestial está creado antes de la creación del hombre. Vamos a buscar, por favor, Daniel 4, 34. Voy a anotar algunas citas acá y si usted me acompaña, pues la va buscando, ¿sale? Vamos a buscar aquí Daniel 4, 34 y 35. Ok, también tenemos Salmos 68, 17 y también tenemos Jueces 4:3 para referirse a lo que significa esto de caballos. Tenemos Deuteronomio 4:19. Tenemos Isaías 34, 4 al 12. Tenemos Isaías 24, 21. Sofonías 1:5 y Segunda de Reyes 6, 17, 18. Ok. Usted me dice cuál encuentra de esos. Ok. Todos estos pasajes son los que yo encontré, porque hay más. Ok. Pero por lo menos esto son pasajes donde no habla acerca de los ejércitos celestiales. Los ejércitos celestiales fueron creados antes de que el hombre fuese creado. Ellos ya estaban. Antes de que hubiera pueblo de Israel, ya había ejércitos celestiales. Antes de que hubiera iglesia del Señor, ya había ejércitos celestiales. Entonces, el que venga y diga que el que viene montado en caballos blancos con nombre de ejércitos celestiales de la iglesia es inválido. ¿Okay? Está incorrecto. Porque estos pasajes nos muestran a los ejércitos celestiales. Por ejemplo, ¿alguien buscó a Daniel? ¿Qué dice Daniel 4, 34, 5? Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Muy bien. Ahí en ese pasaje vemos claramente que el hombre está aquí en un lugar y el ejército celestial está en otro lugar. O sea, no son los mismos. Y en ese tiempo, Daniel, está el pueblo de Israel. Ya está el pueblo de Israel. ¿Ok? Ya está el pueblo de Israel y en Nabucodonosor, después de que vuelve de su loquera, de que Dios le envió un juicio porque no se puso a línea. Después de que él fue y durmió con las bestias del campo y comió pasto, entonces después recuperó a sus cabales y él habla claramente aquí de que Dios hace según como él quiere con los ejércitos celestiales y que el hombre no puede decir nada. Y su reino dice sempiterno, es por las edades de las edades. Y ahí está el primer ejemplo del ejército celestial. ¿Okay? Esto no lo inventamos acá. Acá dice, Salmo 68 dice que los carros de Dios, dice, se cuentan por veintenas de millares, dice acá. Salmos 68, 17. Y este ejemplo de Jueces 3, lo tomé como ejemplo porque aquí nada más dice carros. ¿Okay? En Salmo 68 solamente dice carros, no dice ejército celestial. ¿Okay? Pero los carros, cuando la Biblia habla de carros, se está refiriendo a artillería militar. Por ejemplo, Jueces 4.3 nos habla de Sísara, que dice que tenía 900 carros errados. Por eso es que ¿cómo se llamaba? Barak tenía miedo, porque eran muchos. O sea, cuando habla de ejército, cuando habla de carros, está hablando de ejército.
Y aquí Salmos dice que los ejércitos de Dios son millares, son veintenas, se cuentan por 20 miles de miles. ¿Ok? Entonces están los ejércitos aquí. Deuteronomio 4:19 nos habla acerca de cuando Dios le dice al pueblo, no sea que viendo el sol, la luna, porque le está diciendo no te hagas imagen de lo que ves, porque dice no sea cuando veas el sol, la luna y los ejércitos celestiales, te inclines a ellos. ¿Ok? Claramente los ejércitos celestiales no son la iglesia, no es ningún nombre, es algo que no podemos ver. Isaías 34, 4 al 12, ¿alguien lo encontró? No, ok. No, ahorita lo buscamos, no hay problema. En Isaías hay dos, que también me gustaría leerlos un poco. 34. 4 al 12, dice así. Ok. Y todo el ejército de los cielos, ok, está hablando de una profecía de Dios contra las naciones. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Perdón, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra. Parra es la higuera. Y como se cae, y como se cae la de la higuera. Okay. Aquí está hablando en un lenguaje, como dice un modismo, está hablando en un lenguaje idiomático, algo que ellos entienden. Aquí está diciendo que cuando venga la ira de Dios, la higuera dice que los frutos se van a caer cuando venga la ira de Dios. Pero yo tomé ese verso porque está hablando de los ejércitos celestiales. Cosa que nos enseña nuevamente que no es algo que tenga que ver con el ser humano. En Isaías 24, 21, dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y esto es también una metáfora, una comparación. Dios dice, voy a castigar, está diciendo a los ejércitos celestiales y está diciendo a los reyes de la tierra. O sea que no es nada humano cuando se habla acerca de ejércitos celestiales. Sofonías 1:5, Segunda de Reyes, ya sé qué dice, pero Sofonías 1:5 dice de la siguiente manera. Okay. Dice, y a los que sobre los terrados se postran, está hablando de seres humanos, idólatras, se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ok, y aquí está hablando también del día de la ira de Jehová. Pero está hablando que va a venir el juicio contra aquellos idólatras con sus sacerdotes, del verso 4, y los que se postran al ejército del cielo. Lo que Dios les había advertido en Deuteronomio 4:19 es lo que estas personas están haciendo. O sea que ejércitos celestiales ya está definido. Segunda de Reyes 6:17 nos habla de este ejemplo cuando Eliseo estaba con su criado y el criado salió afuera y miró el ejército de Siria que estaba rodeado del campamento y Eliseo estaba bien tranquilo y no decía nada. Y de repente entonces Eliseo le dijo, oró a Jehová y le dijo, Jehová, abre los ojos de él para que los vea. Y cuando Jehová le abrió los ojos, dice que todo el monte, o sea, todo ahí estaba cubierto. ¿Alguien lo encontró? Sí. ¿Qué dice? ¿Eliseo 17? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Muy bien. Ok, ya tenemos la idea de lo que hace Jesús celestial entonces, ¿verdad? No somos personas, no somos... la gente lo confunde porque dice, viene vestido de lino fino. Pues tiene que ser vestido de lino fino porque son ejércitos santos de Dios. Pero son los ejércitos de Dios, ¿ok? Los que vienen con el caballo blanco son los ejércitos de Dios, ¿ok? Borramos entonces. Vamos a la siguiente página. Ok, vamos entonces a hablar de lo que es la venida del Hijo del Hombre, o la venida de Cristo Jesús, o la venida de Jehová también, vamos a hablar, ok, lo que se nos está diciendo. El jinete, ok, monta el caballo blanco, ok. Ahí mismo en Apocalipsis 19:5, en el verso 21, nos habla que cuando Cristo Jesús venga, dice que de su boca sale una espada aguda.
¿ok? Y él regirá con vara de hierro las naciones. Ok. Dice del verso 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. En la venida de nuestro Señor, quiero que noten esto. En la venida de nuestro Señor dice que Él viene y trae una espada aguda, ¿ok? Y entonces dice que apresa a la bestia y a los reyes de la tierra y el falso profeta. En el verso 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. El apóstol Pablo nos habla acerca de este acontecimiento. Y eso está en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 9. Y quiero que comparemos estas citas porque es importante. Lo voy a leer yo, de 2, 8 al 9 dice. El 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquel inicuo se está refiriendo a la bestia, al falso profeta. ¿Ok? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Un lenguaje muy cercano a lo que dice Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda, dice. Y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 19 dice que la bestia va a ser apresada y el falso profeta también. Y dice, inicuo cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo que acabamos de leer es que dice que la bestia había hecho señales delante de los moradores de la tierra y la habían adorado. Entonces, en la venida de nuestro Señor con sus ejércitos celestiales, estos personajes van a ser apresados. Y cuando el ángel dice, venid y coman carne de caballo, de capitanes, de siervo, de libre, está refiriéndose a la gran batalla que va a suceder después de lo que se conoce como el juicio de las naciones. ¿Okay? ¿Alguno tiene una pregunta en este momento? ¿No? Ok, seguimos entonces. Ahora, ya sabemos que en Tesalonicenses está hablando del falso profeta. Ahora, vamos a buscar un verso más que está en Apocalipsis 1:7. Bueno, de hecho voy a anotar aquí y luego seguimos. Apocalipsis 1:7, Mateo 24, 29, Mateo 26. De hecho es del 57. Y luego... Ok, hasta ahí vamos a... Ok, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes, escuche, con las nubes, y todo ojo le verá, todo ojo, y los que le traspasaron, y todas las naciones harán lamentación por él, sí, amén, dice. Eso dice el Apocalipsis 1:7. Ok. Y Mateo 24 dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y dice, viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. ¿Ok? ¿Alguien lo encontró?
Mateo 26, 57, ¿qué dice? Mateo 26, 57. Ya lo encontré, ok. Aquí Ya tengo. está, ya está. Se lo voy a leer todo el párrafo completo para que ustedes vean, comparando los versos que tenemos aquí. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ok, note algo aquí. Mientras están preguntándole a Jesús, Jesús no dice nada. Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Okay, cumplimiento de la profecía ahí. Pero llega un momento en el que a él le dicen, te conjuro por el Dios viviente, por Yahvé, por Jehová. Te conjuro, te ordeno, por el Dios viviente. Y si usted se acuerda cuando estudiamos Éxodo 24 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando el sacerdote le dice esto a Jesús, ahora él, legalmente él tiene que responder. Porque si Jesús no responde, entonces estaría violando el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Entonces ahí Jesús contesta. Y de su respuesta va a depender lo que vayan a hacer con él. Ahora mire. Dice, mas Jesús callaba. Ok. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa declaración que Jesús acaba de hacer es como una bomba. Le voy a decir por qué. Porque en la Biblia el único que viene en las nubes es Jehová. ¿Ok? Es el único. Nadie más viene sobre las nubes. Jehová viene en las nubes. Y si Jesús dice, desde ahora le veréis sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjese lo que continúa. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué ha blasfemado? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia que Jesús acaba de pronunciar según ellos? Que Él es Dios, que Él es Jehová, que Él es Yahvé. ¿Por qué? Porque acaba de decir, le vas a ver viniendo las nubes del cielo, y ellos lo único que entienden que viene la nube del cielo es Jehová. Entonces dicen, ya blasfemaste, no necesitamos testigos, ahora sí es reo de muerte. Comparamos esa escritura con lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí viene en las nubes, o con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron harán lamentación por él, sí, amén. Y Mateo 24 dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. ¿Quién viene en las nubes realmente? Jehová. Ahora vamos a ir a esa escritura en la Biblia. ¿Okay? Vamos eso, hay varios pasajes realmente, pero vamos a ver solamente algunos, ¿ok? Vamos a ver acá. Mateo 24, que ya leímos, ok. Listo, merece la muerte, ok. Isaías 19. Isaías 19:1. Dice, el Señor llegaría a Egipto sobre una nube ligera. ¿Ok? Escuche bien, sobre una nube ligera, causando temor y confusión. Los egipcios se pelearían entre sí, el espíritu de Egipto se desvanecería
y se entregarían a un señor duro, las aguas del Nilo y las cosechas se secarían y el río quedaría seco. Los antiguos profetas creían que este juicio se cumplió en el siglo sexto antes de Cristo, con la invasión de los persas y los griegos, que trajeron consigo una época de desorden civil, pérdida de soberanía y colapso de la economía y la religión. La antesala de este juicio es que el Señor llegaría a Egipto sobre una nube. ¿Okay? Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Okay? Viene en las nubes con gran poder y gran gloria. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Cuando veremos que dice que viene en las nubes, es que viene en juicio. ¿Ok? Viene en juicio para la humanidad, para dar el pago. Ok. ¿Ya lo leemos? Isaías 19. Sí. Ok, ¿qué dice? 19:1. Sí. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Amén. Aquí viene en una nube ligera, y eso significa juicio. Okay. Isaías 29:6 también. Isaías 29:6 y luego Isaías 34:4. ¿Sí? Ajá, ¿qué dice? Porque Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llamas de fuego consumidor. Muy bien. Está dando una profecía de una ciudad que se llama Ariel. ¿Ok? Es una ciudad donde habitó David, dice. ¿Ok? Y aquí lo que está diciendo es que va a ser visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Hermano, esta profecía se cumplió. Y en ningún momento la tierra ardió en fuego como está diciendo. Es un lenguaje idiomático, algo que ellos entienden que tiene que ver con juicio. ¿Ok? Vamos a buscar Isaías 34:4. Y aquí nos va a dar una profecía también. La ira de Jehová contra las naciones. Dice... sí, lo leemos un momento. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Hermano, los cielos no se han enrollado como un libro. ¿Ok? Pero el juicio sí ya pasó. Estos juicios ya han pasado. Ya tuvieron su cumplimiento. Pero el idioma que está utilizando aquí es un idioma apocalíptico. Que el que lee la escritura se va... Por ejemplo, el que escucha esta profecía en ese tiempo sabe a lo que se está refiriendo. Entonces, cuando la Biblia habla de que viene en una nube y viene montada en una nube, o de que las potencias de los cielos serán conmovidas, o de que la higuera va a dejar caer, las estrellas caerán como la higuera deja caer sus higos, no es que literalmente las estrellas se van a caer, hermano. ¿Okay? Está hablando de un día de juicio que viene, un día de redención de pago. Viene a dar un pago para las naciones. Isaías 13:8 también. Y 1 Tesalonicenses 5:3. Isaías 13:8. Bueno, miremos esto que habla aquí y vamos a ligarlo con 1 Tesalonicenses 5:3. Esta es una profecía contra Babilonia. ¿Ok? Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera, está en el verso 1 y 2. Sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegraron con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira
para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Miren, fíjese, el mismo lenguaje que usa Apocalipsis, que dice, y todos los hombres de la tierra se escondieron y decían a las peñas, caer sobre nosotros y líbranos de la ira de aquel que viene. El mismo lenguaje. Dice, y se llenaron de terror y angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Fíjense, lo que está hablando Mateo, que dice que las estrellas de los cielos serán conmovidas y el sol se oscurecerá, la tierra se pondrá en tinieblas, son profecías que también anteriormente se habían dado ya y que se cumplieron. Entonces dice, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Y esto es una profecía contra Babilonia. Y Babilonia no existe hoy en día. Le voy a decir cuándo se cumplía, esa profecía se cumplió. Vamos, ahorita les digo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:3, que nos habla acerca de la mujer con dolor de parto. ¿Ahí lo encontró? Dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Ok, el mismo lenguaje que está utilizando ahí atrás, ¿verdad? Pero un lenguaje que se cumplió con la profecía de Babilonia. El reino de Babilonia fue tomada por los asirios, y después de los asirios vinieron los griegos, y después de los griegos vinieron los romanos, y el Babilonio no existe. Pero esa profecía se cumplió, pero la tierra sigue acá, y el cielo también sigue igual, y las estrellas siguen en su lugar, y la luna sigue donde está. Lo que está hablando es que está hablando de un día de juicio. Cuando él está hablando de este tipo este lenguaje, es un lenguaje que tiene que ver con juicio. Entonces, cuando dice, viene con las nubes y todo ojo le verá, diciendo que va a venir en juicio. Y el juicio va a llegar. Y lo que pasa es que cuando no entendemos esto, confundimos muchas cosas y pensamos que está hablando de varias venidas. ¿Ok? Ese es el problema. Pensamos que hay dos venidas más. Entonces decimos, cuando habla de ahí, mira, ahí dice que todo ojo le verá. Y allá dice que viene solamente con ejércitos celestiales. Pero es que acá está hablando de una venida en juicio. ¿Por qué? Porque el lenguaje que ellos conocían era ese. Cuando habla de las potencias de los cielos serán conmovidas, cuando habla que las estrellas van a caer como la higuera deja caer sus higos, literal está dando un ejemplo que ellos conocen. Como último ejemplo vamos a buscar en Nahum 1:1. Nahum es un libro pequeñito, pero está también ahí como referencia. Nahum 1 dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Fíjese qué idioma está hablando aquí. Él amenaza al mar y lo hace secar. Obviamente el mar nunca se ha secado. No. Hay partes, ¿verdad?, que se está bajando el agua, el nivel, pero el mar no se ha secado. Pero acá está hablando de un lenguaje de juicio. Él amenaza el mar y lo hace secar. Y agosta los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Entendimos entonces? Cuando dice que Jehová
estardo para la ira, que marcha en la tempestad, y las nubes, dice, son el polvo de los pies. ¿Qué es lo que se queda detrás cuando usted va caminando? El polvo, ¿verdad? Si hay polvo, el polvo. Bueno, aquí dice, las nubes son como el polvo que queda atrás, porque Él viene delante, o viene con las nubes. Entonces, esa profecía, cumplida en el año, déjenlo oír el dato aquí, porque esa está la nota. Profecía cumplida en el año 700 antes de Cristo, contra Nínive o contra el ejército asirio, son profecías que ya se cumplieron. Ahora, cuando la Biblia está hablando estas cosas, tenemos que buscar qué dice la Biblia en otras partes para poder entender, porque si no, no vamos a entender. Claramente a nosotros se nos ha enseñado que una de estas iglesias dice no va a pasar por la gran tribulación, pero las demás iglesias sí. Fíjese, estos días, el domingo, porque yo he estado meditando mucho en estas cosas, en todo lo que está sucediendo en el mundo. Y realmente algunas personas mirarán y dirán que es un tanto, como me dijo una persona, un tanto extremista. ¿Ok? Un tanto extremista. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. De verdad. Si la gente quiere escuchar el mensaje, lo va a escuchar. Y si no quiere poner caso al mensaje, no le va a importar. Pero sabe que usted y yo tenemos una responsabilidad. Nosotros somos, aquí dice Jesús en Mateo 5:16. Dice que nuestra luz debe de alumbrar delante de los hombres. Debe de alumbrar. Y la iglesia hoy en día no está alumbrando. Si usted mira la iglesia y mira las tinieblas, casi como que están en el mismo nivel. Y no lo digo yo, salga a la calle y pregunte. Cualquier persona hoy en día es cristiana, cualquier persona se cree en la iglesia de Cristo. Y no piensa, no sabe que con esto viene una gran responsabilidad. Nosotros tenemos un rol muy importante en esta humanidad, en este tiempo. Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y no me canso de decirlo y no me voy a cansar. Porque nosotros somos los que estamos sembrando la semilla en ellos. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién usted cree que lo va a hacer? Estaba viendo la historia de Billy Graham, este gran predicador que lo escuchaban más de 200 millones de personas. Su biografía está en cualquier lugar. Y muchos de los hijos de ellos no sirvieron al Señor sino hasta ya muy tarde. Y muchos de los hijos de ellos tienen una hija que se divorció 3 veces. Y los nietos y toda la familia de ellos no enseñan o no representan lo que era él. ¿Por qué? Porque es triste pensarlo. Pero mientras muchos predicadores nos ocupamos o se ocupan de llevar la palabra, de predicar, su casa está quedando en oscuridad. Y eso no es nuevo. Miremos a quién vamos a mirar. Miremos a Moisés, hermano. ¿Qué se sabe de los hijos de Moisés? ¿De Gersón? ¿Qué se sabe de los hijos de Moisés? ¿Qué se sabe de los hijos de Josué? ¿Qué se sabe de los hijos de Samuel? ¿O de los hijos de Elí? De los hijos de Elí sabemos que se perdieron. Creo que los únicos que tenemos registro que guió a sus hijos fueron los hijos de Aarón. Con todo y eso, Nadab y Abiú murieron. Pero Eleazar y Tamar siguieron. Pero de ahí en más, hermano, los hijos de la gente que está en un grado de liderazgo se pierden. Pregunte usted por qué se pierden. Se pierden porque no hay constancia en la enseñanza de la Escritura. Porque es fácil tomar 1 hora o 2 horas de estudio y enseñar un mensaje. Pero ¿sabe qué es realmente lo importante? Modelar una vida todos los días. Para que sus hijos lo estén viendo. Para que los compañeros de sus hijos, los que se reúnen, para que se den cuenta. Y eso es lo que la iglesia no está haciendo. Nuestros hijos, es serio la cosa. Si no enseñamos a nuestra generación el evangelio, cuando Cristo venga no va a haber evangélicos. No va a haber. Bueno, y es una manera de hablar, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene un pueblo. Pero ¿qué hay de los miles de personas que hoy en día han conocido el evangelio? Se les ha enseñado un evangelio bien mediocre y bien fácil. Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y ya. No se dan cuenta que lo que antecede ese verso es que ya no estamos en este viejo hombre no más. Que Dios nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
y ahora por gracia somos salvos. Efesios 2. Pero quiere decir entonces que como yo ya tengo vida, no puedo seguir viviendo en la vida de un muerto. ¿Y qué es la vida de un muerto? Todo lo que le gusta a la carne. Todo lo que va contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el apóstol Pablo. La iglesia no está predicando. La iglesia no está preparando a los feligreses. Y entonces pensamos que Cristo va a venir y va a venir en un rapto y nos va a sacar de aquí. Y nos va a llevar. Y esa doctrina no tiene bíblicamente no tiene fundamento. Le han querido meter un fundamento mezclando un montón de versos de varios lugares. Yo hice muchos versos aquí, pero para enseñar donde habla acerca de los ejércitos celestiales, no para hacer una doctrina. La iglesia necesita enseñanza, necesita que se le doctrine, que se le enseñe. Y mucha gente no lo está haciendo. Tú sabes, yo miro a la gente y miro que tiene 100, 200, 300 personas y agarra 40 minutos o una hora y en esa hora no les enseñan la palabra de Dios. Digo, ¿qué oportunidad se perdió? Tuvo una oportunidad de enseñar el evangelio y no lo enseñó. Y así está la iglesia hoy en día. De veras, no es que yo esté hablando más de la cuenta. Usted pregúntele a uno que se llama cristiano, ¿qué sabe acerca de la resurrección? ¿Qué sabe acerca del siglo venidero? ¿Qué sabe acerca de lo que es estar muerto y estar en vida? ¿Qué sabe cuál es la postura de la iglesia? ¿Por qué estamos sentados en lugares celestiales? Hermano, yo le aseguro que no sabe nada la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy en día no le pueden echar tanto la culpa al pastor que no la enseña. Porque hoy en día todos tenemos Biblias. Todos tenemos Biblias. Pero hermano, hay que mandar el mensaje allá afuera. No es fácil, a la gente no le gusta que le digan estas cosas. A la gente estudiar la palabra de Dios le da sueño. A mí también me daba sueño. Yo créanme, me daba sueño. Empezaba a predicarla allá y me daba sueño. Pero eso es algo que, hermano, si usted se compromete con Dios y hacer su trabajo con Dios, le va a ser un deleite estudiar. Cuando yo estoy preparando, de repente falta y se va el tiempo y se va, y una hora, 2 horas se fue bien rápido. Pero hay que tener un deseo, hermano. Como dice la escritura en Juan 5:39, hay que estudiar la escritura. Yo no le puedo vender nada a la gente. Solamente le puedo dar lo que la palabra de Dios dice, sin comprometer nada. Porque si le doy algo que le guste a la gente, y cuando yo no pueda darle lo que le gusta, entonces fracasamos. Y no se trata de eso. Enseña la palabra de Dios a la gente. Si la gente lo quiere tomar bien. Porque dice la palabra de Dios, no todos son para salvación. A la gente que piensa que todo el mundo se va a salvar, no. No todos son para salvación. Bienaventurado aquel al que tú atrajeres a ti. Bienaventurado aquel al que tú lo traigas. No es del que quiere, el que corre y será mostrado, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces no va a ser de todos. Mucha gente va a venir y se va a ir. Dijo Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros queremos ser escogidos. No queremos estar donde están los miles, donde están los muchos. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo hay de que se pierda la gente. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, dijo Jesús. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición y muchos entran por ahí. Hermano, capacitémonos todos los días. Ojalá que de lo que estamos enseñando, aprenda aunque sea un poquito. Me conformo con que aprenda un poquito. Un poquito aquí, un poquito acá. Y con el tiempo va a ir dándose cuenta. Y un día hasta usted va a enseñar, va a ver. ¿Amén? Pongámonos de pie en esta noche, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Oremos por el matrimonio de Eduardo, ¿verdad? Que está ahí empezando a trabajar en su negocio, ¿verdad? Que le vaya bien sobre todas las cosas, que aparte tiempo para buscar a Dios. Amén. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice, va a ser añadido. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, y realmente necesitamos confiar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano Carlos, por favor. Acordémonos de orar por las necesidades de los enfermos, la situación en el país y por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra aquí aprendida, Señor. Cada día aprendemos más de ti, Señor. Úsanos como tu ejército, Padre, para expandirla por el mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde buscarla, donde esparcirla, donde escucharla, Padre. Gracias por este estudio, Padre. Sigue bendiciendo este lugar, Padre, para que tengamos siempre un lugar donde buscar de ti, donde aprender más de tu vida, Padre, de tu justicia, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las personas aquí reunidas, Padre.
Bendice a cada uno de ellos, bendice a cada uno de nuestra familia, nuestros matrimonios, Padre, nuestros niños, Padre, en las escuelas, nuestros nietos, nuestras nueras, Padre. Gracias, Padre, te damos por nuestros trabajos, Padre. Sigue bendiciéndonos para que tengamos pan en la mesa todo el tiempo, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por las personas que no pudieron venir. Tú conoces su corazón, Padre. Tú conoces la razón por qué no, Padre. Pero gracias por todas las personas que han estado conectados, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición para cada hogar de ellos, Padre. Por esos matrimonios, Padre, que están pasando por situaciones, Padre. Tú conoces su sentir, Padre. Tú conoces la situación y tú vas a obrar en ellos, Padre, porque su corazón está abierto para ti, Padre. Te damos gracias, Padre, por los enfermos, Señor. Sana a cada uno de ellos. Pon tu mano sanadora donde haya que sanar, Padre. Padre, te damos gracias por nuestros trabajos, porque tenemos un trabajo, podemos salir a la calle, Padre. Tú nos cuidas y nos traes con bien a nuestras casas, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Sana a los enfermos, cuídalos, Padre. Protégelos, Señor, de todo mal, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, por la paz del mundo, Padre. Te damos gracias, Señor. Sigue trabajando con estos líderes, Padre, para que se haga justicia, Señor. La justicia divina es la que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones recibidas, por tu misericordia, Señor, con nosotros, Padre. Te damos gracias por todo y eso mucho más, Señor. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga a todos.